Me parece que Qatar, al igual que ocurre con Dubái o con Abu Dhabi, con muchos países del exactamente, Medio Oriente, es un emirato que sí está abierto al mundo y que además tiene una población autóctona muy chica. Estamos hablando de un país tan chiquito que tiene apenas 2.700.000 habitantes en su conjunto, pero la inmensa mayoría siguen siendo extranjeros. Se prevé que para el Mundial del 2022 lleguen a los 3 millones, pero apenas entre 500.000 y 700.000 habitantes del emirato son locatarios, son cataríes como tal, ¿verdad? Si bien tienen una gran cantidad de hijos cada familia, son realmente muy poquitos en el país. Como vos decías que no conocemos mucho de la cultura de Qatar, capaz que tampoco conocemos bien dónde está Qatar, por eso tenemos aquí un mapa para entender pues, geográficamente dónde se encuentra el Y me parece importante señalar que Qatar es esta suerte, yo le llamo la piedra de Obélix y Asterix, ¿no? Que si le das un empujón casi se cae en el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo si estás del lado de Arabia Saudí, pero aquí tenemos un importante estrecho que es el estrecho de Hormuz Maxi, por donde transita el 48% del petróleo mundial. Tenemos entonces a Qatar, vecino de Bahrein, un reino también muy pequeñito, cautivo de las políticas del reino de Arabia Saudí, que es otro de los países que ha bloqueado política y diplomáticamente, además de económicamente, a Qatar desde el 5 de junio pasado hasta el presente, vecino también de Emiratos Árabes Unidos, una federación de 7 emiratos, y después más al norte otro país quizás más conocido a través de los medios de comunicación, por lo que fue también la famosa y mal llamada Primera Guerra del Golfo del 90-91, como es el Emirato de Kuwait, que ha sido el gran mediador árabe en esta contienda, en esta crisis que se ha desatado entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y también Egipto contra Qatar, ¿verdad? Una suerte de, digamos, de campaña para doblegar la voluntad de los cataríes y que de esa manera se plieguen a la política exterior del reino mayor allí, que es el reino de Arabia Saudí. Acá en el mapa claramente vemos hasta geográficamente cómo Qatar queda no solo en el medio de la pelea, sino que geográficamente, porque acá arriba tenemos a un Irán, que es una de las grandes potencias del Medio Oriente, y abajo Arabia Saudita, y Qatar, que tiene fronteras con Arabia Saudita, tiene un vínculo mucho más estrecho y que lo afirmó en agosto con Irán. Sí, tiene un vínculo, es un vínculo de mayor cordialidad. Tanto Kuwait como Qatar quieren distender las tensiones en el Golfo Pérsico, porque además un emirato pequeño como es Qatar tiene que estar abierto a negociar y a comerciar con el mundo, y en ese sentido tiene un vecino poderoso como es Irán, con el que comparte además ese yacimiento de gas natural que es el más importante que tenemos, no solo de Oriente Medio, sino del mundo. Es decir, Qatar es el segundo jugador mundial en gas natural, y eso me parece un dato importantísimo, ¿verdad? Yo no diría que tiene una relación tan sólida como Arabia Saudí pretende contarnos, pero evidentemente le molesta al reino de Arabia Saudí que Qatar sea el hermano díscolo que de alguna manera no se somete a los designios de Arabia Saudí. Por otra parte, tenemos que entender que allí no juega solo la política y también la geoestrategia, sino que además hay rispidez en las relaciones interpersonales. Es decir, hay intereses de las distintas familias reinantes en las monarquías árabes, la de los petrodólares podríamos decir, y por eso hay rivalidades históricas también entre la familia que gobierna en Qatar y por supuesto la casa Al Saud, es decir, el actual emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, él no tiene nada que ver, más bien se trata de su padre, que tuvo relaciones muy tensas con algunos miembros de la familia reinante en Arabia Saudí, porque él fue criado por una familia de origen saudí, pero decidió casarse con mujeres que provienen de la familia Al Thani. Esto se entendió como un desaire, pero ha habido otras rivalidades que tienen que ver justamente con cuestiones personales de las familias reinantes, tanto en Qatar como Arabia Saudí. ¿Cuál es la religión que predomina en Qatar? Porque también tenemos un duelo entre Irán y Arabia Saudita, entre suníes en Arabia Saudita y chiíes en Irán. En Qatar son prácticamente todos suníes, son muy poquitos los cataríes que son fieles del Islam en la vertiente chií, pero yo creo que hay que entender que esto va más allá de la religiosidad. Es verdad que hay animosidad histórica entre Irán y Arabia Saudí, hay una rivalidad también por el liderazgo de la comunidad musulmana en el mundo, que son ya 1.800 millones de fieles, eso no es menor, pero lo que tenemos hoy es una guerra sectaria que está presente tanto en Irak como también, por ejemplo, en Yemen, una guerra de la que luego probablemente hablemos, donde allí los que están lanzando las bombas, los que están haciendo el mayor daño son justamente Arabia Saudí, y Qatar ha criticado esa política del
príncipe heredero hoy, que es un hombre muy joven en el Reino de Arabia Saudí, como es Mohammed bin Salman, el hijo del actual rey Salman de Arabia Saudí, que es un hombre muy ambicioso, que tiene planes justamente y proyectos de alguna manera secularizar todavía más, porque realmente Arabia Saudí es un reino muy conservador, muy hermético y además apegado a la doctrina wahabí, que es la visión más rigorista, más arcaizante, o la interpretación, si se quiere, más literal de las Sagradas Escrituras, vale decir, de la Sharia, del Código Islámico y también del Corán. Con lo cual, este hombre tan joven y que tiene estos proyectos de grandeza también para modernizar Arabia Saudí, lo que no quiere es oposición, y en ese sentido entienden que la relación de Qatar con Irán, pero también el empuje que Qatar está dando a su Emirato chico, lo aleja de esas políticas de Arabia Saudí. O sea, aquí es un tablero de ajedrez donde todos están moviendo sus peones, y lamentablemente Qatar ha sido objeto de este aislamiento, que no solo es político, también es económico, que ha repercutido no solo en las ganancias de Qatar Airways, porque han tenido que desviar sus vuelos, por ejemplo, sino que han importado alimentos de Turquía y de Irán. Lo que te iba a preguntar, cuando sucedió todo el tema de bloqueo en junio, se hablaba de eso, del 90% de los alimentos que Qatar los importaba, pero ya desde junio hasta la fecha Qatar ha sobrevivido al bloqueo. ¿Puede seguir adelante Qatar o en algún momento no va a soportar más este bloqueo? Por suerte Qatar tiene un colchón financiero que se lo permite. Yo creo que esta jugada de Arabia Saudí fue mal calculada, por eso yo decía es David contra Goliat en alguna nota que he publicado en estos últimos meses a raíz de la crisis que se desató en el Golfo Pérsico, porque yo creo que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos no calcularon, no contaban con que Qatar iba a poder afianzar sus lazos no solo con Irán, sino también con Omán, un país árabe y musulmán que le ha permitido utilizar sus puertos, pero también con Turquía. Es decir, a las góndolas de los supermercados de Doha venían pollos, por ejemplo, pero productos lácteos de Turquía. Es decir, tiene una relación buena con otros países que les ha permitido entonces a los cataríes mantenerse a pesar de esas pérdidas, ¿verdad? Y de que sí les ha hecho daño, les ha hecho mella el embargo económico, porque hay que darse cuenta que por la frontera terrestre que tienen Qatar y Arabia Saudí, todos los días cruzaban 800 camiones que transportaban esos alimentos, porque Qatar produce poco y nada, se ha dedicado al monoproducto que son los hidrocarburos, ¿verdad? Y en ese sentido son muy rehenes de esa relación económica, sobre todo del paso de transporte carretero, digamos, con Arabia Saudí, pero que lo han podido sortear justamente porque tienen ese colchón financiero. Tenemos un protagonista que no entra en este mapa, pero que cumple un rol bastante importante y que quedó claro cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Arabia Saudita en mayo y al otro mes se produce este bloqueo en Qatar. Sí, a las poquitas semanas en realidad. Mismo Donald Trump, lo veíamos en el informe, él dijo que se quedaba contento de que su visita había dado resultados por este bloqueo, y también veíamos en el informe el tema de la base, claro, Al Udeid, que es la base militar más grande que tiene Estados Unidos. 11.000 efectivos estadounidenses que están allí desplegados. Exactamente, ¿no? Está en Qatar. ¿Te parece si conocemos más en profundidad la base que tiene Estados Unidos, Al Udeid, y después seguimos hablando de este tema y qué rol cumple Estados Unidos en el bloqueo de Qatar? Al Udeid, la vital base aérea para Estados Unidos, puesta en la mira por la disputa diplomática con Qatar, es la base más grande que tiene el gobierno de Donald Trump en Medio Oriente. En Al Udeid está la sede del Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas de Estados Unidos, desde el cual se realiza el comando y control de las operaciones aéreas en Irak, Siria, Afganistán y otros 17 países. Desde el norte de África, cruzando por todo Medio Oriente, su alcance se extiende hacia Asia Central y del Sur. Este complejo acoge a oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como a miembros de la coalición internacional. La construcción del centro de operaciones se inició en 2002 y tuvo un costo de $60 millones, lo que incluyó la instalación de 107 kilómetros de cables de fibra óptica de alta capacidad. Se trata del centro de operaciones más avanzado de la historia. Estas instalaciones resultan fundamentales para realizar bombardeos de precisión, labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, transporte aéreo, proveer de combustible a los aviones en pleno vuelo, realizar evacuaciones médicas, entre otras. Esta base también es un importante centro de recolección de inteligencia para Estados Unidos en Medio Oriente. Al Udeid es sede de una de las unidades más grandes de la Fuerza Aérea estadounidense, con más de 100 aviones. Desde allí despegan bombarderos B-52, cazas F-16, así como aeronaves de reconocimiento y aviones para abastecimiento de combustible, entre otros. Es también el lugar donde se realiza la coordinación con Rusia para evitar conflictos accidentales entre los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo en Siria
e Irak. La base aérea de Al Udeid cuenta con la pista de aterrizaje más grande de Medio Oriente, con una longitud de unos 3.750 metros. El gobierno de Qatar la construyó con fondos propios en la década de 1990 y tuvo un costo aproximado de unos $1.000 millones. Su idea era construir una instalación lo suficientemente atractiva como para convencer a Estados Unidos de operar desde allí. Esa propuesta funcionó. En 2002, Washington comenzó a transferir equipos desde la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita hasta Al Udeid. La presencia de fuerzas estadounidenses en ese centro de operaciones fue hasta ahora una garantía de seguridad para Qatar. Este punto estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente puede ser el que llevó a que el secretario de Estado, Rex Tillerson, pidiera a los 7 países del Golfo Pérsico que levanten las sanciones sobre Qatar. Pero evidentemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene otras intenciones. Muy bien, ahí veíamos esta base estratégica que tiene Estados Unidos en Qatar, ¿no? O sea, que hay un rol importante de Estados Unidos en esa zona del Medio Oriente. Y la incoherencia de un presidente Trump que se apresura a decir que qué bueno que a raíz de su visita en mayo, entonces la misma esté dando frutos y que además sí que hay que aislar a Qatar porque está financiando el terrorismo, y acto seguido el Pentágono desdice al propio presidente diciendo tenemos allí 11.000 efectivos, necesitamos justamente limar asperezas y todo lo contrario, tenemos que mantener una buena y sólida relación con Qatar, ¿verdad? Pero esto nos habla de la situación tan tensa militarmente hablando que hay en Oriente Medio y también la carrera armamentística, Maxi, que se está produciendo allí, donde Arabia Saudí es un gran comprador de armas, sobre todo estadounidenses, porque a quien teme de verdad no es a Israel, que hoy prácticamente son aliados por aquella tesitura de el enemigo de mi enemigo entonces pasa a ser mi amigo, sino que realmente a quien temen es a la injerencia de Irán. Y eso es lo que hace que también Irán y Arabia Saudí estén dirimiendo sus diferencias ahora que no pueden utilizar el territorio de Siria porque la contienda la está ganando Bashar al-Assad gracias al apoyo tácito y rotundo que ha tenido un presidente ruso como es Putin. Hoy que hablábamos de Rusia con Álvaro Padrón, con mi colega, bueno, pues ahora tenemos que hablar entonces de Yemen, donde están dirimiendo esas diferencias en lo que ya no es una guerra fría, sino que para los yemeníes es una guerra y bien calentita. Un incidente que relaciona a todos estos países este fin de semana, un misil balístico que salió desde Yemen, que supuestamente iba a la capital de Arabia Saudita, a Riad, que se interceptó y que después se investigó y se supo que era un misil iraní que Irán le había dado a los hutíes para que lanzaran. Arabia Saudí acusa a Irán de apoyar logística y financieramente a una tribu, los Houthi, por el nombre de su fundador. Entonces son zaidíes, en realidad ellos pertenecen a la rama del Islam chií, pero esto va más allá de la religiosidad. La religión allí es una herramienta que se utiliza para dividir y para enfrentar, para expoliar y azuzar los ánimos, dijéramos, pero en realidad lo que a mí me gustaría destacar hoy es esta guerra inmisericordia que está librando Arabia Saudí sobre un país vecino, hermano, porque son árabes, también musulmanes, y que realmente esas imágenes dantescas de los niños muriéndose de hambruna o por el brote de cólera que se ha cobrado ya más de 2.200 víctimas mortales, pero es que además afecta ya a 800.000 personas, y ACNUR ha dado la voz de alarma, Maxi, de que a final de año podría llegar el caso del brote de cólera, podría afectar a 1 millón de personas. Yo creo que esto es realmente dantesco, que no se haga nada, que haya una miopía y una suerte de anestesia mundial, porque no nos duelen los muertos, simplemente porque no los ponemos nosotros en Occidente. Y las bombas que tira Arabia Saudí sobre el territorio de Yemen las compran a Estados Unidos, a la propia España, a Francia, es decir, a la Unión Europea, a los suministros o los que suministran armas desde siempre, ¿verdad? Entonces eso es lo que me parece que hay que destacar, que aquí se trata de un tablero de ajedrez y de alguna manera Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí querían doblegar la voluntad de un jeque y de un líder de Estado todavía muy joven, 37 años tiene el Sheikh Tamim, el regente hoy en Qatar, pero les está saliendo el tiro por la culata porque Qatar ya ha construido, por ejemplo, un puerto 14 veces mayor que el que tenía hasta ahora en Doha a raíz de esta crisis por la que van a transitar más de 5.000 buques por año. Entonces realmente yo creo que Qatar tiene ese colchón financiero, tiene más aliados internacionalmente hablando de lo que sospechaba el propio reino de Arabia Saudí, un reino que además por ahora está sufriendo vaivenes muy importantes. Este fin de semana se produjo también un terremoto en el seno de la familia real saudí, porque allí el príncipe heredero está, Mohammed bin Salman, está acusando de corrupción a otros príncipes, a otros primos de él, pero también obligándolos entonces a doblegarse porque no quiere opositores a sus políticas para el reino.